La Sandina. 8 de la mañana con 58 minutos, 8:58 minutos de la mañana. Estamos de regreso para seguir conversando con ustedes, familias que sintonizan la revista En Conexión de Radio Sandino a esta hora. A mí sí me salió cierto, ¿vieron? Yo sí tengo un amigo en el hospital militar y está con nosotros aquí en la cabina de Radio Sandino. Se trata del doctor Karil Salablanca y es para hablar de un tema que algunos lo hacen chiste en las redes sociales, pero es algo muy serio. El doctor Salablanca nos va a hablar un poquito de los síntomas, un poquito de cómo tratar a una persona con un padecimiento grave respiratorio, en este caso como el coronavirus, porque no es más que eso, aunque obviamente es un virus nuevo, un virus que todavía no contagiaba a personas y que ahora está causando la muerte de más de 6,000 personas en el mundo. Hablemos un poquito con el doctor Salablanca. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Por ahí escuché que es alrededor del 3% la cantidad de personas que mueren contagiadas con el coronavirus. O sea, es prácticamente algo bastante bajo. Esto, ¿por qué se da así? ¿Qué es lo que se conoce al respecto de ese punto en particular? Buenos días. Dios los bendiga. Y Dios los bendiga en este programa que ustedes desarrollan a diario, en gran prestigiosa radio. Y bueno, y la conducción que llevan es excelente. ¿Qué les quiero decir? Ahorita a nivel global tenemos 183,000 casos confirmados. Y nos llama la atención y nos alegra que ya hay 79,800 personas curadas en China, Wuhan. Entonces las personas se están aliviando de este proceso infeccioso. Eso es un dato importante. Sí. En Latinoamérica están confirmando ya 6,018 casos a las 6 de la mañana. Estos datos son bien versátiles y cambian en el tiempo. Y en Centroamérica, los únicos países que no tienen casos confirmados es El Salvador, Nicaragua y Belice. El que tiene la mayoría de casos en Centroamérica es Panamá, 69 casos. Después le sigue la parte de Honduras, Guatemala hay 2 casos. Entonces vemos cómo la parte de Centroamérica también ya está en el mapa de los casos positivos. Sí. ¿Qué quiero decir a la población y ahorita que me esté escuchando? De 100 personas afectadas, 80% van a tener síntomas leves. ¿Qué quiero decir con síntomas leves? Que el organismo tiene la capacidad de repeler la infección en todo el periodo de la enfermedad, que son 2 semanas. Salen ilesos. Más si son personas jóvenes, o sea, menores de 50 años. Porque ¿a quiénes afecta más el virus? Ese es un buen punto. Afecta a las personas, inicia con las personas de 50 años, pero en porcentajes pequeños, 1.4. Y el extremo de la vida, 80 años, anda en el 14.5% de letalidad, estamos hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros somos un país joven. Andamos entre los 15 y los 30 años, un gran segmento de la población nicaragüense. Y entonces, todos esos síntomas que llegue a tener esta población va a ser resistido. Es más, algunos no van a sentir síntomas extraordinarios. Y ahí es donde queremos llegar. Como no tenemos todavía el primer caso, esa curva epidémica en el transcurso de las semanas epidemiológicas no se puede formar porque todavía no tenemos el primer caso confirmado. Pero hemos tenido información de experiencia de países asiáticos, europeos, y eso nos ha ayudado a comprender un poco más el comportamiento de este virus.
¿Qué significa esto? Si yo soy joven y tengo un síntoma respiratorio, no tiene objetivo que vayamos a congestionar la emergencia de los hospitales. Eso es en un caso ya de que los casos importados ya se estén dando, pero ahorita en Nicaragua no lo tenemos. Pero si se llegaran a dar estos casos importados en números avanzados, que todavía no lo tenemos, entonces, ¿de qué sirve que yo soy joven, menor de 20 años, tengo una sintomatología leve? ¿Con qué objetivo voy a ir a los hospitales a congestionar la atención de los pacientes que lo van a necesitar? Sí. ¿Cuáles son esos pacientes que en realidad van a necesitar una atención? Bueno, extremos de la vida, pacientes que tienen comorbilidades, o sea, tienen otras enfermedades agregadas, llámese esto diabetes, llámese esto hipertensión, sobreviviente de un cáncer, tomo tratamiento inmunosupresor. Entonces, ese 80% debería de tener un aislamiento en casa, porque esos 14 días leves que va a pasar esa persona joven va a recuperarse rápido, pero hay un 15% que es como la influenza. Cuando uno le dio la influenza, entonces viene malestar general, fiebre, dolor muscular, y entonces cuando usted comience ese 15% del segmento de la población que estoy hablando y presenta una disnea marcada, es a eso usted donde tiene que visitar el hospital. Es ahí el punto. Ahí es el punto. ¿Por qué? Porque esa enfermedad en la parte joven se puede, o sea, el sistema inmunológico es capaz de repelerlo en determinado momento. Eso es importante conocerlo, doctor, porque la gente entra en histeria. Yo creo que es la pandemia más viralizada y más mediática de la historia, y tal vez no es la de mayor mortalidad que hemos tenido en la historia. Estaba observando precisamente en la historia de que hace 100 años hubo una muy fuerte, en 1920, en 1820 hubo otra realmente de mortandad, pero además hemos avanzado en tecnología. Los críticos y los criticólogos en las redes sociales afirman que en Nicaragua no tenemos los hospitales, la forma de atenderlo, la medicina, los especialistas. ¿Qué hay de eso, doctor? No, el sistema de salud, el Ministerio de Salud está organizado. El Ministerio de Salud ha trabajado desde tiempos atrás, desde meses atrás, preparando a la gente, preparando inclusive a la parte de los hospitales públicos, de los hospitales privados. Inclusive se ha preparado no solamente en la parte del protocolo establecido, sino en las medidas preventivas, haciendo muy hincapié en la parte de lavado de mano, que es importante, de la limpieza de las superficies inanimadas. Una pregunta que tenemos que hacernos cuando yo llego a mi trabajo, es lo primero que tengo que hacer es limpiar el área donde trabajo. Sí. Es lo primero que tengo que hacer. Y evitar, después de tocar alguna superficie inanimada, llevarse las manos a la cara, que entre en contacto con la mucosa oral o la mucosa conjuntiva o la parte nasal. Y si usted no tiene alcohol gel, entonces primero tiene que lavarse las manos con agua y jabón. También eso le va a ayudar mucho en tiempos de epidemia. Sí. Si no logra tener a mano el alcohol gel. ¿Qué hay del uso de la mascarilla? Porque en la mayoría de las farmacias ya no hay, en otras hasta lo ponen caro por lo poco que existe. ¿Qué hay de cierto alrededor del uso de la mascarilla con esto, doctor? Eso es, recuerden que si yo tengo gripe e influenza, que es lo que está circulando aquí, y yo tengo esa solidaridad con el que esté esperando consulta, con el que tengo a mi derecha o a mi izquierda, si yo ando síntomas respiratorios, tal vez puede ser una influenza estacionaria o un virus de la gripe. Póngase, protéjase,
porque la mascarilla es solo para aquel personal o aquella persona que tiene síntomas respiratorios. Pero si yo ando sano y no tengo ningún síntoma, no tiene objetivo que yo ande una mascarilla. Las mascarillas son para aquellas personas que tienen algún síntoma respiratorio. En este contexto actual, no es que se pone la mascarilla uno para no infectar por influenza o una gripe común. Pero la mascarilla se utiliza solamente para aquellas personas que tienen síntomas respiratorios. Eso es importante. Ahora, en esto de la preparación, insisto, usted, por ejemplo, es internista, infectólogo del Hospital Militar, pero viene a reforzarnos un equipo, una brigada médica cubana, lo anunciaba ayer la vicepresidenta de la República, la compañera Rosario Murillo. ¿Qué tan importante es recibir a estos hermanos? Ellos estuvieron en China continental y llegaron a formar parte del equipo de atención a pacientes. Ellos tienen una gran experiencia, no solamente en este tipo de virus, también en el ébola. Ellos trabajaron en África, mandaron personal a trabajar allá. Entonces, esa experiencia que traen los médicos que vienen es retomar todas esas experiencias de ellos. Y esto consolida la atención en un momento determinado. Importantísimo. ¿Cómo tiene que actuar la gente una vez que hayan casos en Nicaragua? Doctor, no le hablo de una vez están infectados o alguien en la familia, porque sabemos que lo primero que hay que hacer es ir a un centro asistencial, un centro de salud, el más cercano, urgente. Pero se lo pregunto por aquello de la histeria colectiva. Tanto se está viendo ahorita en las redes sociales, la gente incluso está desinformada, a pesar de que los medios estamos abordando el tema. ¿Cómo actuar ya en el ámbito social? ¿Cómo comportarnos una vez que se conozca de casos en el país? Si es que bueno, en la hipótesis de que ya existan casos, ¿verdad? En la hipótesis que ya se confirmen, entonces vienen todos aquellos procedimientos de contención de la epidemia. Entonces, ahí viene la parte de responsabilidad individual de cada uno de nosotros, en el sentido, por ejemplo, del saludo, aquel saludo tan cariñoso que damos los nicaragüenses, ¿verdad? Esos apretones de mano. Sí. Entonces ya comenzar y a practicar desde ya esos detalles de no acercamiento mutuo, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo, la práctica de lavado de manos constante, la limpieza de las superficies y ya ir practicando un distanciamiento sano de 2 metros, ¿verdad? A alguna persona que tiene síntomas respiratorios. A 2 metros está demostrado que esas gotitas de flux no llegan hasta la otra persona. Que abordo, por ejemplo, un ascensor y tengo la capacidad de caminar, entonces ocupo las gradas, que cuando toco las manecillas de las gradas, entonces sentí que toqué ahí, echarme y lavarme las manos. La parte de la educación dentro de la familia también a los niños, a nuestros padres, a nuestros abuelos, enseñarle todo eso, ir practicando ese distanciamiento sano de 2 metros que hace que la tasa de infección no se vuelva en un solo tiempo. Eso es lo que tratamos de prevenir. Si yo estoy infectado, ¿qué capacidad tengo de infectar a otras personas? De 2 a 3. Entonces, eso es lo que tratamos de impedir, que esos 2 a 3 que tienen la capacidad de infectar se reduzca a 1, a menos de 1, para que los casos no sean exponenciales, o sea, no crezcan rápidamente, y eso hace que congestione las emergencias del hospital. Nos dicen por aquí una consulta vía WhatsApp. Buenos días, compañero. Quiero hacerle una pregunta al doctor. Yo soy asmática, pero mi medicamento es permanente. Beclometazoa, 250 miligramos en spray nasal loratadina y formeterol. ¿El virus me afectaría a mí, sí o no? Nos dicen. Pregunta. La susceptibilidad es universal. Somos susceptibles todos, ¿verdad? Sí. Que unos tienen una respuesta más fluida
de curación es otra, que son los jóvenes y los que no tienen comorbilidad. En caso de ella, que es asmática, utilizar su medicamento que siempre esté establecido. Ahora tener mucho cuidado con ella cuando tiene a alguien cerca con proceso respiratorio, tener el distanciamiento, el saludo, tenerlo un poco como estamos establecidos, ya sea el saludo militar, el saludo japonés, y hay muchas cosas que se pueden implementar, inclusive en el trabajo. En el trabajo hay que ser creativo, como dice usted. Por ejemplo, nosotros que tenemos ascensores, y yo miro que los ascensores van 10 personas, hay que evitar ese congestionamiento, mejor, sí. Ya, que yo estoy joven y voy a utilizar las gradas, utilizo las gradas, las manecillas que toque en cualquier lugar, entonces lavarme las manos. En todo caso, en el caso del ascensor, no hablar, no estornudar. Es correcto, todas esas cosas, porque esto tiene que ser una solidaridad conjunta, sí. Porque no es solo esto de ganar la fluidez de la infección, es una solidaridad conjunta de todo el personal, de toda la población. Entonces, aquí estamos involucrados todos para que este virus no tenga una explosión muy rápida. ¿Qué tan efectivos son los mecanismos que el Ministerio de Salud está implementando en los 13 o 15 puntos de entrada y salida de nuestro país, doctor? ¿Qué se está haciendo ahí para contrarrestarlo? Ayer escuchaba un poco a la ministra de Gobernación en Peña Blanca, pero tal vez usted nos explica mejor cuáles son los mecanismos ahí para contención y detección. Como les digo, como no estamos todavía en el proceso epidémico establecido, entonces se están utilizando las medidas de contención. ¿Qué son las medidas de contención? Porque son dos palabras diferentes. Una es contención y otra es mitigación. Mitigación es cuando el virus está establecido, cuando ya la transmisión comunitaria está, y esas son otras medidas en base al tiempo y en base a las características que vaya teniendo la epidemia. Entonces, las medidas de contención son aquellas de identificar a todas las personas nacionales o extranjeras que van pasando por las distintas vías de acceso y que tienen un nexo epidemiológico. Y entonces, esa clasificación de estas personas que van entrando, nacionales o extranjeros, y que tengan nexo epidemiológico, es lo que se está investigando en cada uno de los puntos del país. Y muy efectivo, porque ahí está una hoja de registro que le dice: usted es don Rafael, de dónde viene, de qué país viene, y ahí viene un proceso de investigación de él en el recorrido que hizo y si tuvo algún contacto estrecho con alguna persona, ya sea sospechosa o positiva. Y entonces se establecen todos los mecanismos de identificación de esa persona para saber si tiene un nexo epidemiológico. Doctor, gracias por estar con nosotros estos minutos. Yo solo le pediría un mensaje final para las familias nicaragüenses que nos están escuchando, desde su experiencia como médico, como internista, infectólogo. ¿Qué decirle a las familias para que se involucren más en esto? ¿Qué decirles? Que estamos frente a un nuevo virus, que las personas más afectadas son las de la extrema edad, que las personas jóvenes resisten el virus y que pueden pasar todo el periodo de 14 días y salir ilesos, porque tienen un sistema inmunológico capaz de repeler al virus. Y pedirles a las personas jóvenes que me están escuchando que no congestionar las emergencias de los hospitales, porque ¿quiénes son los que en realidad van a ser atendidos? Aquellos que tienen, atendidos de manera más específica. O ingresarlos. O ingresarlos. Son aquellos que tienen alguna comorbilidad y ya tienen una disnea marcada. Una disnea que llame la atención, y entonces, pero esa parte de esa persona joven que no comprende esta parte, y decirle de que él va a salir adelante de este proceso. Gracias, doctor Karel Salablanca, desde el Hospital Militar, hablándonos más sobre esta pandemia ya
mundial, pero que gracias a Dios en nuestro país todavía no tenemos casos. Son las 9 de la mañana con 18 minutos, me voy a una pausa, regreso con más.